Hola, ¿qué tal? A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. Según un fabricante de electrodomésticos, la ventilación de 4 pulgadas de diámetro en una secadora de ropa no debe contener más de 20 pies de tubería y 4 codos de 90 grados. Bajo estas condiciones, determine el caudal volumétrico de aire si la presión manométrica dentro de la secadora es de 0,20 pulgadas de agua. Suponga que tanto el peso específico como la viscosidad cinemática del aire calentado son constantes e iguales a gamma igual a 0,0709 libra fuerza por pie cúbico y V es igual a 1,79 por 10 a la 4 pies cuadrados por segundo respectivamente. Y que la rugosidad de la superficie de la tubería de ventilación es equivalente a la del acero galvanizado. Como podemos observar en el esquema, esta es la disposición del sistema, en donde hay una velocidad inicial o velocidad 1 igual a 0 y tenemos aquí lo que es la pulgada de agua. Ese es el sistema y esa es la parte donde va a ir el aire. A una velocidad 2, a una presión 2 igual a 0. Para comenzar a desarrollar este ejercicio debemos tomar en cuenta las siguientes suposiciones. 1. El aire se modela como un fluido incompresible con propiedades dadas en un enunciado del problema. El flujo es constante y completamente desarrollado en las secciones rectas de la tubería. El coeficiente de pérdidas para la entrada de la tubería es 0,5 y el de cada codo es 1,5. La velocidad del aire dentro del secador, relativamente grande, es mucho menor que la velocidad dentro de la tubería y puede ignorarse. Además, se ignora el cambio de elevación de 1 a 2. Dadas las siguientes suposiciones, entonces tenemos la ecuación primero de Bernoulli, en donde estoy incluyendo HL, que son las pérdidas por fricción. Entonces, esas pérdidas por fricción estarán como la sumatoria de pérdidas mayores más las pérdidas menores, debido a esta ecuación. Bien, de acuerdo también a las suposiciones anteriores, Z1 es igual a Z2 debido a que se ignora el cambio de elevación. Existe una velocidad inicial o velocidad 1 igual a 0 debido al esquema, como se observó en el esquema anteriormente, y voy a calcular la velocidad 2 o equivalente a la velocidad que llevará el aire, el fluido en este caso. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli se reduce a esta que tenemos de esta parte. Entonces, para poder continuar con el cálculo y determinar mediante la ecuación de Bernoulli el caudal, pues primero necesito calcular las pérdidas menores, que viene siendo la ecuación que les pongo acá. KL, que es el coeficiente de resistencia para cada accesorio o componente, multiplicado por el producto V cuadrada entre 2G, siendo el cabezal de velocidad. Por lo tanto, debido también a la parte del esquema, la presión 2 es igual a 0 y la presión 1 entre el peso específico del agua es 0,2 pulgadas de agua. Entonces, ya con esto puedo encontrar la presión 1 que está en el sistema. En este caso, pues no queda más que multiplicar estas pulgadas por el peso específico del agua y hacer un factor de conversión para que queden consistentes las unidades, en donde la presión estará dado en libras fuerza por pie cuadrado. Una vez que encuentras la presión, entonces vamos a ver qué sucede con las componentes de esas pérdidas menores. Por lo tanto, pues vamos a considerar que el flujo de entrada es un tipo afilado, ¿sí? En donde KL es igual a 0,5, las consideraciones ya lo dijeron, y para cada codo KL es igual a 1,5, y esto lo puedes corroborar con esta tabla que te presento. Inmediatamente cuando ya tienes KL para cada accesorio o componente, ¿sí? Y para el tipo de entrada que tiene este flujo, ese sistema de flujo, entonces ya comienzo a sustituir la fórmula. Nada más que aquí una cosa muy importante es que el factor de fricción todavía no lo determino. Tengo los 20 metros de longitud de tubería que te está dando el ejercicio al inicio, ¿sí? Y estos es meramente los coeficientes de resistencias que multiplicarán a la velocidad al cuadrado entre 2G.
Cabe mencionar que la velocidad al cuadrado todavía no la he determinado. Bien, entonces una vez que tenemos esa ecuación definida, comenzamos a hacer cálculos y resulta que la igualdad queda de esta forma. Esto viene siendo la ecuación de Bernoulli reducida. Por lo tanto, sigue estando en función de v cuadrada. Inmediatamente buscamos lo que es el número de Reynolds. Recuerda que el número de Reynolds indica en qué régimen de flujo estás. Entonces, Reynolds se puede calcular de dos diferentes maneras. ¿Cómo? En función de la densidad, velocidad, diámetro entre viscosidad dinámica. También es igual al producto de la velocidad, diámetro entre la viscosidad cinemática. Vamos a ocupar la segunda igualdad debido a que me están dando la viscosidad cinemática. También debo observar que la velocidad no la tengo, entonces este número de Reynolds lo dejaré en función de la velocidad. Entonces, ya una vez que tengo Reynolds, puedo calcular la rugosidad relativa. Esa rugosidad relativa, recuerda que es el cociente entre la rugosidad entre el diámetro. Entonces, de acuerdo a los valores que obtengo de la rugosidad debido al material, entonces tenemos lo siguiente, ¿sí? Debido a esto, es que en el diagrama de Moody se va a encontrar la rugosidad relativa, pero si observamos, no podemos obtener Reynolds porque está en función de la velocidad, también velocidad al cuadrado. Entonces tengo que realizarlo de la siguiente manera. Tengo tres incógnitas que es el factor de fricción, Reynolds y la velocidad. Entonces, aquí lo que sugiere el método pues, es lo siguiente. Una vez que yo encuentre la rugosidad relativa, ¿sí? Entonces ese valor ya lo tengo. ¿De dónde obtengo esta rugosidad equivalente? Esta rugosidad equivalente está dado por el material que es acero galvanizado. Entonces, aquí la metodología te dice que tienes que asumir un valor de F, que es el factor de fricción, en donde tú necesitas darle ese valor de F y dando cada valor de F, entonces puedes asumir que toma un valor, la velocidad, Reynolds, y con esto te está dando un valor de Reynolds que se obtiene mediante el diagrama de Moody. Vamos a ver. De acuerdo al diagrama de Moody, tengo aquí la rugosidad relativa, ¿sí? Ubicamos la rugosidad relativa que acabo de calcular anteriormente y esto localizo lo que es el Reynolds con ese valor que supuse del factor de fricción. Entonces, lo que voy a hacer es tomar este punto de referencia de la rugosidad relativa y voy a seguir la trayectoria similar a lo de una curva como las de color negro. Entonces voy a ir aquí recorriendo y llegar al punto tal que toque el número de Reynolds y cuando me ubique en este punto me desplazo hacia la izquierda y el valor que voy a encontrar es el valor del factor de fricción. En este caso, a este Reynolds y a esta rugosidad relativa voy a tener un valor de 0.029. Existe otro método alternativo para poder utilizar o calcular el factor de fricción. Ese método alternativo viene siendo pues ocupar la ecuación de Coulbrook en donde puedes ocuparlo de manera iterativa. Entonces, puedes también dejarlo en función de una constante sustituyendo los valores que conoces, la rugosidad relativa entre el número de Reynolds. Por lo tanto, la velocidad puede estar determinada mediante esta fórmula. Entonces también Reynolds puede quedar en función del factor de fricción. Bien, entonces si nosotros utilizamos este método alternativo, la ecuación quedaría de esta forma.
Entonces, cabe mencionar que esto también se puede resolver de manera iterativa, cumpliendo la igualdad para ambos lados. Ahora, vamos a ver qué sucederá si nosotros, pues, asumimos que este valor, pues, no corresponde, ¿verdad? No corresponde al valor asumido al inicio porque se va a obtener el valor que realmente se va, se va a cruzar con el que encontramos en el diagrama de Moody. Si asumimos en un principio con 0.022, estos son los números que me va a dar. Pero de acuerdo a este flujo, a este régimen de flujo y a la rugosidad relativa, entonces no corresponde a este factor de fricción. Me corresponde a 0.029. Ya se los puse en el diagrama de Moody. Ahora, para ya no tomar en cuenta ese 0.022 que se asumió en un inicio, voy a cambiarlo por este que me dio en el diagrama de Moody y obtendré lo siguiente. Una velocidad igual a 10.1 pies por segundo, un Reynolds de 18.800 y por lo tanto tengo el caudal inmediatamente. ¿Cómo es que lo obtengo? Mediante la ecuación de caudal igual a área por velocidad. El área es el área del tubo y la velocidad es la que me da una vez encontrado el factor de fricción mediante el diagrama de Moody y la respuesta del ejercicio es igual a 0.881 pies cúbicos por segundo. Entonces, cabe mencionar que este ejercicio es un tipo 2 o un clase 2 debido a que te está preguntando cuál es el caudal que lleva cierto fluido. Por lo tanto, recordemos que no necesariamente debemos utilizar la ecuación de Coulomb para esto. Puedes utilizar otro tipo de ecuaciones, pero siempre y cuando consideren a un flujo turbulento, ¿sí? También, como en un principio asumimos un valor aproximado del factor de fricción, entonces recuerda que pues aquí obtuvimos ecuaciones en las cuales pues lo dejamos en función de la velocidad y con que uno de ellos se conociera, sobre todo el factor de fricción, ya podrías conocer las otras, ¿vale? Bien, pues espero que haya quedado claro este ejercicio y como conclusión, pues debemos tomar en cuenta que para los clase 2, vuelvo a repetir, es necesario encontrar el caudal o el gasto volumétrico. Gracias por tu atención y nos vemos la siguiente. Gracias.